Cuando hacía este sermón, recordaba una caricatura. No sé cuántos se acuerdan de los Looney Tunes. ¿Sí se acuerdan? Looney Tunes. Los que somos sub 90 para arriba nos acordamos más de esas caricaturas. ¿Sí? Había una sección. Los personajes eran Bugs Bunny, el Pato Lucas, los que me acuerdo más o menos, los más conocidos. Pero me acuerdo que había una sección de caricatura que trataba de un zorrillo. No sé si se acuerdan. Un zorrillo y una gatita. ¿Sí? Sí, los que son más blanquitos se aprecian. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué pasaba? La gatita, por algún motivo, se manchaba de blanco en su pelaje. Ella era de color negro. Y el zorrillo, que también tenía el mismo pelaje, la confundía que era otra zorrillo. Entonces, ¿qué hacía Se enamoraba. Se quedaba perdidamente enamorada de esta gatita. Y ahí iba con acento francés, me acuerdo que era el personaje. Todo romántico, con una labia, pero así, de esa labia de vendedor, de mi rey, ¿cómo estás, guapo? ¿Cómo te va? ¿Sí? Que te enamora así. Disculpe la expresión, esa labia maldita que para aflojarte. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía la gatita? La gatita, como no era zorrillo, le huía, iba a otro lugar. ¿Y qué hacía el zorrillo? Atrás de él. Ella se iba a la derecha, el zorrillo iba a la derecha. Ella se iba a la izquierda o se escondía en una casa. De alguna manera el zorrillo la encontraba. ¿Sí? Y no se rendía y no se rendía. Eso yo le decía que es un amor perdidamente enamorado de esta gatita. Y hoy quiero hablar, amada iglesia, de un amor perfecto que menciona la Biblia. El amor más bello que podemos tener en nuestras vidas. Y lo vamos a leer en Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, nos va a hablar de un amor que es perfecto. Voy a pedir que leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Siguiente versículo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos va a separar del amor de Dios. Este es el amor más perfecto y puro que puede existir. Y hoy quiero explicar un poco de este versículo. Este versículo es uno de mis favoritos de toda la Biblia, porque habla de ese amor. Y muchas veces leemos estos pasajes diciendo, así Dios me ama infinitamente, me ama grandemente, pero a veces no reflexionamos la dimensión que quiere decir estas palabras de la manera en que Dios nos ama. Y en esta mañana quiero que veamos y comprendamos una parte del gran amor que Dios nos tiene. Primeramente, Pablo, en la carta de Romanos, describe cómo es la salvación del Hijo de Dios. ¿Sí? Este capítulo 8, estos dos versículos, es la conclusión de lo que viene explicando en capítulos anteriores. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 viene explicando la salvación del hombre y termina con esta conclusión del amor de Dios. ¿Sí? Entonces desarrolla en 8 capítulos una tesis, una explicación, y termina con esta conclusión. Entonces, para comprender un poco de la dimensión que escribió aquí Pablo, tenemos que ver un poco el contexto para que llegue a esta conclusión. Así que vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Absolutamente todos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Este es el resumen. Pablo empieza diciendo, la condición del hombre, ¿cuál es? Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria del Señor. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Siguiente versículo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Siguiente versículo. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos hay que hagan lo bueno? Ni uno. Muchas veces decimos que cierta persona no va a la iglesia, pero es muy buena persona. Ayuda a los necesitados, ayuda a la gente pobre, está ahí para apoyar a la gente. Y él no va a la iglesia. Yo lo considero una buena persona. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que no hay ningún bueno, no hay nadie bueno. Hay una frase que escuché, no recuerdo el autor, pero es alguien ateo, que dice que yo he decidido ser bueno sin el soborno del cielo, queriendo atacar la creencia de nuestro Padre Celestial. Pero aquí la palabra es clara: nadie puede ser bueno, nadie puede ser justo por sí mismo. Todos hemos pecado. Por lo tanto, como nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria del Señor, Dios tuvo que dar una solución. Recordemos qué pasó en el Génesis, en Adán y Eva. Ellos pecaron. ¿Y cuál fue el castigo de Dios? Fueron desterrados del Edén, de la presencia de Dios. El diseño original de Adán y Eva era estar en la presencia de Dios todos los días, pero como pecaron, ninguna cosa inmunda puede permanecer en su presencia. Fueron desterrados. Pero Dios, buscando una solución para nosotros, decidió darnos una solución definitiva. Juan, eso nos haremos de memoria, Juan 3:16. Esto yo creo que la mayoría de la iglesia lo sabemos de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Leamos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿A quién entregó Dios? A su Hijo. ¿Y por qué lo entregó? Porque nos amó de una manera inexplicable. Entregó a su Hijo unigénito, que para a través de Él nosotros seamos salvos, tengamos la salvación. El amor de Dios se revela a través de ese acto, de entregar a su Hijo unigénito. Se entrega en ese acto tan especial, tan decisivo. Y no sé si le ha pasado, pero al menos a mí me pasaba. Cuando yo leía que Dios ha entregado a su Hijo, yo simplemente lo entendía como que Jesús simplemente, Dios le dijo a Jesús: ¿sabes qué, mijín? Necesito que te vayas a la tierra para que vayas a salvar a esos pobres pecadores que están perdidos sin ti. Y que Jesús decía: bueno, papi, voy para allá, con todo el ánimo va a salvarlos. Y lo dejaba en la tierra y ahí lo crucificaban y listo, teníamos salvación. Yo entendía así. Pero haciendo este mensaje, Dios me enseñó algo tremendo. Y lo vamos a ver. Regresemos a Romanos 8:39, que es la base de lo que vamos a enseñar. Regresemos a Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Qué dice la última parte? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿El amor de quién es? El amor es de Dios. Aquí dice, el amor es de Dios. Pero ¿cómo se revela el amor? A través del Señor Jesucristo. Ahora expliquemos esto. Regresemos unos versículos antes. Regresemos al versículo 32. Versículo 32 nos dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó. ¿Qué significa escatimar? El verbo escatimó. Escatimar quiere decir que no rehusó a su propio Hijo, no lo reservó, no lo negó. Por ejemplo, un ejemplo clásico que de ley les ha pasado. ¿Cuántos en el colegio, domingo 11 de la noche, se acuerdan que tenían que llevar una cartulina para el siguiente día a primera hora? ¿Cuántos? ¿Amén o no amén? Amén todavía. ¿Ya? Típico, 11 de la noche el domingo, con todas las papelerías cerradas. Papi, tengo que hacer una maqueta del sistema solar. ¿Para cuándo, mijo? Para mañana, primera hora. Chicas, ¿ahora cómo hago? Y también de ley ha pasado. Digamos, llega el lunes, necesitabas la cartulina. De ley nunca faltaba el compañero que llevaba 20 cartulinas. 20 contaditas. Y uno iba a pedirle, ¿sabes qué, mijín? Préstame por favor una cartulina que me olvidé de traer. Y les apuesto que nunca faltó el compañero que dijo, es que mi papi me los cuenta y no puedo prestarte ni una si no me hablas. Y nosotros decimos con una ira, tienes 20 cartulinas y no quieres prestarme una, con toda la ira. Eso es escatimar, eso es negar, eso es reservar. Aquí que dice la palabra de Dios, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí hay la enseñanza especial, la palabra escatimar y la palabra entregar. Como les dije, yo me imaginaba que simplemente Dios le envió a Jesús a la tierra y ahí que lo matasen, que lo crucificasen. Pero aquí en este mensaje hay algo oculto, algo bonito. Esta palabra escatimar, esta palabra entregar, es la misma palabra que utiliza cuando Abraham entregó a su hijo Isaac. Es la misma palabra. ¿Y qué hizo Abraham cuando entregó a su hijo Isaac? ¿Qué hizo Abraham? Dios le mandó que tomara a su hijo, lo llevara a un lugar, lo pusiera sobre un altar y lo sacrificara. Con su propia mano tenía que levantar la daga y asesinar a su hijo. Y aquí está usando la misma palabra. Vamos a Génesis, capítulo 22, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y le hace hincapié, tu único hijo. Qué coincidencia que también con el Señor es el único hijo, Jesucristo. Y esta palabra, no me rehusaste, es la misma palabra que dice, no escatimaste ni a tu propio hijo. En otras palabras, amada iglesia, este acto de Abraham con su hijo Isaac era tipo y sombra de lo que había de hacer Dios con su hijo Jesucristo. Dios tuvo que tomar a su propio hijo Jesús y llevarlo al altar y sacrificarlo con su propia mano. Tuvo que mandarlo a morir con su propia voluntad, así como Abraham estaba haciendo con Isaac. No es que simplemente lo envió a Jesús en la tierra y ahí lo crucificaban las personas. No, era que el propio Dios le estaba enviando a que muriese con su propia mano. Estaba permitiendo que el Hijo de Dios sea asesinado, sea crucificado. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Sí? Muchos son padres. Ahora,
¿Qué pasa cuando un hijo está enfermo? Cuando le duele algo y no podemos hacer nada para que le pase. ¿Qué sentimiento tiene? Desesperación, angustia. Ahora que tengas que matar a tu propio hijo, dime, ¿cómo se sentiría eso? Con tu propia mano, ni siquiera es que viene otra persona a asesinar a tu hijo, nada. Con tu propia mano tienes que asesinar. Dios tomó esa decisión con su Hijo Jesús. Tuvo que enviarlo para que muera. Fue su orden. Y Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Sigamos en este ejemplo. Jesús murió por todos nosotros, por usted y yo. También murió por las personas que están en la cárcel. Murió por aquellos asesinos, violadores, ladrones, drogadictos, por todos los pecadores, por todos los seres humanos. Ahora yo le pregunto igual a los padres. Tienen a su hijo, que es inocente. En la cárcel hay 10 personas. Y las 10 personas son violadores, son ladrones, son asesinos, narcotraficantes y todo lo que se le pueda ocurrir. Lo más menospreciado, la peor escoria que puede tener la tierra, están en esas 10 personas. Viene el teniente de la cárcel y le dice a usted padre de familia, le dice a usted madre de familia: ¿sabe qué, mi amigo? Yo quiero liberar a estas 10 personas, pero están cumpliendo su condena y no puedo liberarlos. Pero podemos hacer un trato. Usted entrégueme a su hijo para sentenciar a muerte y a cambio de eso yo puedo liberar a estos 10 prisioneros. No es un buen trato, ¿no es cierto? Ahora peor todavía, que cuando libera a esas 10 personas, ni siquiera es que esas 10 personas van a cambiar. En ningún momento van a cambiar. Entrega a tu hijo, lo sentencio a muerte, salen libres 10 personas que son violadores, asesinos, pero no te aseguro que ellos van a cambiar, sino que lo más probable es que cuando salgan de esa cárcel van a seguir siendo lo mismo, haciendo lo mismo cada día. ¿Cuántos aceptarían ese trato? Está malo ese trato, ¿no es cierto? Déjeme decirte, querido hermano, querida hermana, que Dios aceptó ese trato, porque envió a su Hijo a que muriera por nosotros, por todos los violadores, por todos los ladrones, por cada uno del ser humano. Y a veces seguimos haciendo lo mismo, seguimos cometiendo pecados, seguimos cometiendo errores. Y Dios, sabiendo que sus hijos, que nosotros íbamos a seguir pecando, aún así no escatimó a su único Hijo, Jesucristo. Sabiendo eso. Esa es la magnitud del amor que Dios nos tiene. A veces lo leemos a ligera de que Dios nos ama, que chévere, envió a su Hijo, chévere, vacancísimo. Pero cuando nos ponemos a pensar, a reflexionar esto, nos damos cuenta de que la decisión de Dios fue tan difícil, tan decisiva, que tuvo que entregar al Hijo de Dios, a un ser perfecto, para morir por nosotros, que somos imperfectos, que cometemos errores cada día. Ese es el amor de Dios. Entonces, Pablo, desde el capítulo 1, explica lo que hemos hablado hasta ahora. Él lo explica con más detalles, se toma 8 capítulos para explicar todo esto. Aquí lo vemos de una forma resumida. El hombre pecó, no puede ser salvo. El pecado entró por Adán, la salvación entra por Jesús, somos salvos y podemos ser salvados por Jesús, entrar al reino de los cielos. Y después de explicar todo este tema de la salvación, termina con esta conclusión. Romanos capítulo 8, versículo 38. Voy a pedir que codee al hermano que está al lado, codélo y dígale que ahora recién el mensaje va a empezar. Tenga fe, oren por mí para que, no sé, como el Padre Espiritual, que cada 3 versículos decimos que vamos a terminar y no llegamos todavía. Así que oren hermano, tenga fe.
Volvamos al principio, Romanos 8:38. Ya vimos cómo funciona la salvación de Dios. Y después de ver esto, llega a esta conclusión Pablo. Por lo cual, es decir, todo lo que ya explicamos anteriormente, por estas razones, yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, las dos primeras cosas, ni la muerte ni la vida, me van a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos con Cristo y morimos con Él. Vivimos para Cristo, para Él, para su servicio, y cuando llegue la hora de morir, también iremos al Señor. ¿Qué decía Pablo? Para mí el morir es ganancia, es Cristo. Para el cristiano la muerte solo es un paso, un viaje que nos lleva a nuestro Creador. Por eso ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Continúa Pablo diciendo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Segunda cosa que no nos puede separar del amor de Dios son las fuerzas sobrenaturales. Ni demonios, ni Satanás, ni principados, ni ninguna cosa sobrenatural nos puede separar del amor de Dios, que es perfecto. Aquí Pablo, en esta parte, ¿por qué menciona a los ángeles? Si se supone que los ángeles son al servicio de Dios, que se supone que son buenos. En este tiempo de Pablo había una leyenda entre los rabinos, ¿sí? Esta leyenda decía que los ángeles, al ver que Dios creó al ser humano perfecto y superior a los ángeles, tuvieron celos de nosotros, y por lo tanto nos tienen esa pica contra nosotros. Entonces era una leyenda, obviamente, no es bíblico. Cuidado, no voy a decir que el hermano Brian está enseñando herejía en la iglesia, el pastor se va un domingo y el hermano Brian empieza a enseñar herejías. Es una leyenda que había entre los rabinos de ese tiempo. Incluso decían que cuando Moisés Dios le dio la ley, los 10 mandamientos, según la leyenda de los rabinos, decía que apareció un ejército de ángeles porque no quería que Dios le entregue los mandamientos a Moisés, porque tenían celos, que no los querían los humanos. Entonces, con este contexto también lo dice Pablo: ni los ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden separar del amor de Dios. Ninguna leyenda nos puede apartar de Dios. Espero que no estemos aquí asustados de leyendas como Marian Cura sin cabeza, Dios mío, me muere de miedo. No, ninguna cosa sobrenatural nos puede separar del amor de Dios. Continúa Pablo diciendo, ni lo presente, ni lo por venir. Es decir, no importa el tiempo, no importa los meses o los años, el amor de Dios nunca deja de existir. Jamás. El amor de Dios es eterno. Aquí, ¿por qué menciona Pablo ni lo presente ni lo porvenir? Los judíos tenían una forma de medir el tiempo. Ellos separaban el ahora, o sea, el presente, y el porvenir, que era el mundo. Cuando este mundo acabe, cuando este mundo sea destruido, cuando acabe todo esto, ese era el tiempo por venir. Entonces Pablo aquí está diciendo, ahora mismo Dios nos ama, e incluso puede pasar años, puede ser milenios, puede pasar el tiempo que tú quieras, 10,000 años, 100,000 años, incluso esta tierra puede dejar de existir, pero el amor de Dios va a permanecer en nosotros. Nunca va a dejar de ser. Así se acaba este universo. Los científicos dicen que, por ejemplo, el Sol tiene como 100,000 años de vida todavía. Después de que pase este tiempo, el Sol va a crecer y va a destruir todo este sistema solar. Aunque este sistema solar se destruya, mis hermanos, no nos va a separar del amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa el tiempo.
Sigamos con el versículo 39. Empieza con ni lo alto ni lo profundo. Este me encanta de ni lo alto ni lo profundo, porque aquí le voy a dar la cuña a muchos de la generación Z, a los millennials. Está de moda que creamos en ciertas cosas como el horóscopo. No sé si han visto los que ven TikToks. ¿Cuántos ven TikToks? Ay, si nadie, no sé, nadie levanta la mano. Es de moda ahora los jóvenes. No sé si se ha dado cuenta que los jóvenes ahora especialmente son los que creen más en el horóscopo. No sé si se ha dado cuenta. Que yo soy Tauro, yo soy Capri, yo soy Piscis con ascensión a yo que sé, a Orión, lo que sea. Ahí se inventa cualquier cosa. Estas palabras, ni lo alto ni lo profundo, vienen de dos palabras griegas. La palabra alto viene de la palabra griega ipsoma. La palabra ipsoma es un término griego que se utilizaba para la astrología. Y esta palabra ipsoma quería referirse cuando una estrella estaba en su punto más alto. Y en el punto más alto, supuestamente, es cuando tiene más influencia en nuestra vida. En el tiempo de Pablo, cuando escribió esto, había una obsesión bestial de que las estrellas influenciaban en todo lo que iba a ser nuestra vida. Que las estrellas determinaban si me iba a ir bien, que si nacía en tal día con tal estrella me iba a hacer tal cosa, que iba a ser bendecido, me iba a ir mal. Todo dependiendo de las estrellas. Entonces Pablo escribe esto diciendo, ¿sabe qué? A mí no me importa con cuál estrella hayas nacido, no me importa qué signo eres, si eres Capri, si eres Tauro, si eres Piscis, lo que sea, lo que se te ocurra. El amor de Dios es mayor. Decimos que ni lo alto ni lo profundo se refiere a la astrología, a los signos del horóscopo, que eso no nos podrá separar del amor de Dios. Así que espero que deje de estar leyendo el horóscopo, el signo que es cada que sale el periódico. Espero que no esté leyendo el horóscopo. Sí, espero que sí. Digo, espero que no. Espero que no. Ya me descolgué, creo que. ¿Ya? Espero que no estemos leyendo esto. Y por terminar, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna otra cosa, ninguna otra creación nos puede separar del amor perfecto de Dios. Y la palabra otra que utiliza aquí Pablo viene de la palabra griega heteros. Palabra heteros que significa totalmente diferente, totalmente que no se parece en nada. Entonces Pablo aquí estaba diciendo que puede ser que incluso este mundo sea creado nuevamente, puede que sea otro universo paralelo, totalmente nuevo y diferente, y aún así Dios nos va a seguir amando. Es decir, Dios puede tomar este universo, hacerlo, destruirlo, hacerlo otra vez, y aún así Dios nos va a seguir amando. Ese es el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, representa cuánto Dios nos ama, que nada absolutamente nos puede separar de ese amor tan perfecto y tan puro, que enviando a su Hijo a morir por nosotros, pecadores, que aún incluso podemos cometer errores todos los días, aún así Dios no escatimó a su Hijo. Mi querido hermano, Dios lo ama. Dios lo ama a usted y me ama a mí. Y no importa nuestro pasado, no importa lo que hagamos, no importa nuestros errores, no importa nada. Dios nos ama tal como somos. Muchas veces nos imaginamos a Jesús que es como un juez que está esperando a que nos equivoquemos o cometamos el mínimo error para condenarnos. Como dice el pastor, está esperando ahí con el hacha que cuando nos equivoquemos nos corte la cabeza.
Pero no es así. Jesús es amoroso y piadoso. Y regresemos al versículo 34 del mismo capítulo. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 4 cosas habla de Jesucristo aquí Pablo. Primero, que murió. Cristo el que murió. El que también resucitó. Segunda cosa. Tercera cosa, está sentado a la diestra del Padre. Y cuarta cosa, que hace, intercede por nosotros. Resucitó y está junto al Padre, velando por nosotros, viendo que estemos bien y que no nos falte nada, pidiendo al Padre de que nosotros seamos salvados, que seamos justificados por su muerte. Hay el primer credo de la iglesia primitiva sacó el primer credo, es decir, la primera doctrina en que se basa la iglesia. El primer credo dice lo siguiente: Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de la muerte y está sentado a la diestra de Dios. De allí vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Es el primer credo de la iglesia. Si me preguntan, ahí creo que se jalaron las cuadras. Alguien perdió la señal de wifi ahí, como dice el pastor. Alguien se le fue la mente. Dice el credo: fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó, y al último dice: vendrá a juzgar a las personas. Pero en cambio en este pasaje, ¿qué dice? Murió, resucitó, está a la diestra del Padre y que vino a interceder por nosotros. No nos viene a juzgar, nos viene a interceder para que seamos salvos. Por eso a veces formamos ese pensamiento de que Jesús, como es perfecto, está esperando que nos equivoquemos para condenarnos. Y no es así. Pablo nos dice que Él está para interceder por nosotros. Ese es el amor que nos tiene. Ahora, explicando todo esto, querida amada iglesia, la pregunta es: entonces, ¿quién necesita de Jesús? Yo les pregunto, ¿quién necesita de Jesús? Diga yo. Yo necesito de Jesús, usted necesita de Jesús. Todos necesitamos de ese amor inmenso que Dios nos tiene. Sin excepción alguna, todos necesitamos que Dios nos muestre su amor y seamos salvos por ese sacrificio. Y como decía al principio, amada iglesia, a veces pensamos: hay personas que son buenas, que les va bien en la vida y no van a la iglesia, no creen en Dios, son ateos. O a veces pensamos, guardemos el corazón, mis hermanos, de lo que voy a enseñar. Espero que no me odien, ¿sí? Después, que cuando salgamos de aquí no me tuerzan los ojos. ¿Me lo prometen o no me lo prometen? ¿No me lo prometen? Bueno, entonces ya. A veces pensamos, mis hermanos, que los violadores y los ladrones, los drogadictos, necesitan más a Jesús que yo. A veces pensamos que las personas, la peor escoria del mundo, es la que necesita más a Jesús que yo. Pues déjeme decirle, mi hermano, que usted y yo necesitamos la misma medida de Jesús. Necesitamos de Jesús tanto como aquel asesino, como aquel ladrón necesita de Jesús. A veces pensamos, amada iglesia, que porque venimos domingo a domingo a la iglesia del Señor o estamos orando, necesitamos menos de Jesús que otras personas. Mentira. Todos necesitamos la misma medida de Jesús. Si usted y hoy nosotros pensamos que somos buenos solo por venir a la iglesia cada domingo, estamos totalmente equivocados. Estamos perdiendo la señal de wifi. En Isaías
capítulo 64, versículo 6. En Isaías capítulo 64, versículo 6, nos dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si tal vez pueden poner en la traducción actual, aquí habla de nuestras obras. Isaías 64, versículo 6. Tenemos acá Isaías 64, 6. Me va a tocar eso. Le iba a decir, me va a tocar ser como el pastor, Maiden, Maiden, llamando a la cabina, llamando a la cabina. Podemos ponerle en TLA, traducción lenguaje actual, o traducción viviente para entender esta parte mejor. ¿Sí hay cómo? Parece que no. Muy bien. Ya. Entonces les leo la versión que tenemos acá, que me ayudaron acá. Dice: aún en nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Podemos creernos que somos buenas personas por nuestros actos, pero aquí que dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. El hecho de estar aquí en la iglesia, el hecho de orar, el hecho de estar cada día domingo, no nos hace buenas personas, mis hermanos. Lo que nos hace buenos, ¿sabe qué es? Tenerlo a Jesús en nuestra vida. Eso nos hace buenos, no nuestros actos. Nuestros actos son trapos de inmundicia delante de Dios. Lo único que nos puede justificar es la sangre de Cristo, es Jesucristo mismo. Por lo tanto, amada iglesia, llegué a las siguientes conclusiones leyendo todo este sermón, aprendiendo de este sermón. Llegué a las siguientes conclusiones. Primero, Dios ha mostrado su amor, que sin merecerlo entregó a su Hijo inocente por salvar a personas pecadoras, por salvar a personas que somos imperfectas, que vamos a seguir fallando. Segunda conclusión que llegué a este versículo: tú y yo y todo ser humano necesitamos de Dios. No importa, recordemos que ni lo presente ni lo porvenir, no importa qué tiempo no hayas estado en la iglesia, no importa qué tiempo te has separado de Dios, puede ser que ni siquiera has estado en la iglesia, no importa, Dios te ama infinitamente. Puede ser que te apartaste hace tiempo de la iglesia y piensas que no eres digno de estar en este lugar. Pues déjame decirte que Dios te sigue amando, entregó a su Hijo inocente por ti. A Él no le importa que hayas pecado, a Él no le importa que te alejes de Él, a Él lo que le importa es que vengas a su camino, porque te ama. Él nos ama con todo y nuestros errores, porque al momento que envió a Jesús, Él estaba consciente de que íbamos a seguir pecando. Estaba totalmente consciente. Usted y yo seguimos cometiendo errores. Ya no somos pecadores, cuidado, es diferente, pero seguimos cometiendo errores. Y aún así Dios nos ama, entregó a su Hijo sabiendo eso. Y cuarta y última conclusión que llegué, ¿saben cuál es? Dios está perdidamente enamorado de ti. Dios está perdidamente enamorado de ti y de mí, de todos nosotros. Por eso este tema yo lo llamé perdidamente enamorado. Yo cuando le pasé el nombre del tema a Byron, a Gladys, me dijeron: sí, es que así estás tú con Amy. No te pregunté cómo estás con ella, te pregunté el nombre del tema. Digo, no, sí, así se llama el tema. Le dije: perdidamente enamorados. Porque Dios nos ama de una manera inexplicable, una manera infinita.
infinita y jamás de los jamás ese amor ha dejado de ser. Y nada va a poder quitar ese amor que nos tiene. Romanos 8:38. Romanos capítulo 8, versículo 38. Y vamos a leerlo nuevamente, ahora sí con todo pulmón, de lo que quiere decir este amor de Dios. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Siguiente versículo. Señor nuestro, nada nos separará del amor de Dios. Tú, querido varón, eres amado por Dios. Tú, querida mujer, eres amada por Dios. Y no tienes que hacer nada. No tienes que hacer absolutamente nada, no tenemos que hacer nada, porque nos ama y punto. Pero es que yo, mi hermano Brighton, yo fallo todos los días. Dios te ama. Pero Brighton, es que yo no he ido a la iglesia ya un mes. Dios te ama. Pero es que Brighton, Dios te ama. Punto, se acabó. No hay ninguna excusa, Dios te ama y punto. Lo único que quiere Dios es que aceptemos ese amor que nos tiene. Así de simple. Ese es el amor puro, infinito de Dios. Pensemos en que no importa lo que haga o lo que deje de hacer, no importa cómo sea yo, no importa las circunstancias, no importa el tiempo, no importa nada, Dios me va a seguir amando hasta el fin del mundo. Incluso más allá del fin del mundo, Dios nos va a seguir amando. Porque el amor de Dios es infinito, es puro, inexplicable.